Emocionados de poder compartir este fin de semana con todos ustedes. Tengo el privilegio, la responsabilidad de darle apertura a este tiempo de celebración. Como ustedes saben, hemos enmarcado este fin de semana bajo el título Más de tu Espíritu, como está ahí en pantalla. Y eso obedece a una razón, seguramente obvia para muchos de ustedes, pero es necesario recordarlo. No habría sido posible llegar hasta aquí sin el Espíritu Santo. Y no será posible poder llegar hasta donde Dios quiere llevarnos de aquí en adelante sin el Espíritu Santo, ¿sí? Él es, Él fue y Él seguirá siendo el factor determinante en esta ecuación. Y la única manera en la que nosotros podemos ser verdaderamente efectivos en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado es cuando somos impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Familia, y esto aplica en todas las tareas, misiones a las que Dios nos convoca, ¿sí? No importa cuánto lo deseemos, no importa cuánto lo intentemos, cuando hablamos de iglesia, para que la iglesia sea verdaderamente relevante y su impacto en nuestra sociedad sea transformador, sanador, libertador, necesitamos ser totalmente dependientes del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso Jesús dijo que para poder ser sus testigos y para poder hacerle frente a todo lo que nosotros tenemos que hacerle frente, lo cual por cierto incluye una dosis alta de oposición, primero necesitábamos recibir el poder del Espíritu Santo, ¿sí? De Él viene el valor, de Él viene la fuerza, de Él viene la sabiduría. Y dice la palabra de Dios allá en el libro de Zacarías, este es el texto del cual nace todo el concepto y la temática de este fin de semana. Dice el capítulo 4 en el versículo 6, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La mayoría de ustedes conocen la historia, no eran tiempos fáciles para Israel. A Zorobabel le tocó liderar la reconstrucción del templo post-exilio. Allí en Jerusalén lo único que había eran ruinas. Israel requería una reconstrucción, no solamente de infraestructura, templo, murallas, requería una reconstrucción social, moral, pero sobre todo espiritual, ¿sí? Y ellos están ahí metiéndole a todo para salir de la situación en la que están, para ver su nación levantarse de las ruinas. Y en un momento de mucho desánimo, debido a la fuerte oposición, se estancó la reconstrucción del templo. Y Zacarías, como profeta de Dios, anima a Zorobabel a continuar adelante con la tarea, pero sin embargo le advierte que el éxito de esa misión no depende de sus fuerzas. Ellos no necesitaban más hombres, ellos no necesitaban más recursos, eso iba a venir, por supuesto que sí. Dios siempre provee recursos para que su obra se lleve adelante, siempre y cuando entendamos que de quien dependemos en primer lugar es de Dios y de la fuerza que viene del Espíritu Santo. Para nosotros no es muy distinto, porque vivimos en una sociedad que está prácticamente en ruinas. El enemigo ha deformado todo aquello que Dios edificó para beneficio del ser humano: familia, matrimonio, sexualidad, espiritualidad. Y la iglesia, en su rol como reconstructor de murallas, no solo murallas físicas, sino principalmente esas murallas que han caído en la mente y en el corazón del ser humano, al igual que Zorobabel y al igual que los primeros discípulos, nosotros necesitamos recordar, familia, que si no es por el Espíritu Santo, prácticamente es imposible tener éxito en aquello que Dios nos está llamando a construir. Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Él que nos hable esta noche, que nos dirija a lo largo de este tiempo y que podamos escuchar su voz hablando con claridad, eso que Él tiene para cada uno de nosotros y que nos va a transformar, que nos va a sanar, pero sobre todo que va a renovar nuestras fuerzas para que podamos seguir avanzando en la tarea que Dios nos ha encomendado como iglesia, entendiendo que la iglesia somos cada uno de nosotros y tenemos una tarea en conjunto como iglesia local, pero también una tarea individual que cada uno como miembro del cuerpo de Cristo tiene por delante para llevar a cabo. Así que le invito a que cierre sus ojos, oramos y nos ponemos en manos del Señor.
Papá, te damos gracias porque podemos estar en tu casa en esta noche especial de celebración, de adoración, de gratitud, Señor, por estos 8 años de ver tu gracia y tu fidelidad derramándose sobre nuestras vidas. Queremos seguir adorándote, Señor, como lo hemos venido haciendo desde hace 8 años y como hemos venido haciéndolo desde que iniciamos esta reunión hace unos minutos. Adorarte, Señor, prestando atención a lo que tú quieres hablarnos, papá. Que no seamos indiferentes a tu palabra y a lo que tú quieres decirnos y mostrarnos. Danos la fuerza, Espíritu Santo, para poner en práctica todo lo que hoy quieres susurrarnos, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, y oramos así en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, quisiera compartir un tema que he titulado de la siguiente forma, y usted lo puede ver en pantalla. Se llama El efecto sanador de una iglesia llena del Espíritu Santo en un mundo roto. Vivimos en un mundo que está enfermo, lastimado, fragmentado, dividido. Nosotros entendemos, y esto es cierto porque la palabra lo afirma, que hay una obra súper importante que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, también es cierto que hay una obra súper importante que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, la iglesia. Y tiene que ver con el mundo, tiene que ver con las personas que habitan en el mundo y por las cuales Jesucristo también dio su vida. La pregunta que surge muchas veces es: ¿cómo se ve una iglesia local que, siendo capacitada, impulsada y llena del Espíritu Santo, cumple su misión en la tierra? Esto no tiene que ver con el tamaño, entendiendo la cantidad de miembros que tiene una iglesia. No importa si somos 10, 12, 100, 200, miles. ¿Cómo se ve una iglesia que, indiferentemente de su tamaño, es efectiva en el cumplimiento de la tarea que Dios nos ha encomendado, porque está llena del Espíritu Santo, porque está capacitada por el Espíritu Santo? Voy a responder la pregunta apoyándome en el texto de Lucas capítulo 4. Ahí se registra el momento en el que Jesús está dando lectura al texto de Isaías. Jesús está afirmando que esa profecía que él está leyendo tiene cumplimiento en él. Básicamente Jesús dice: esta es mi misión en la tierra, para esto me enviaron. Y dice el texto en los versículos 14, 15: entonces Jesús regresó a Galilea. ¿Cómo regresó? Lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Dice: las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban, ¿sí? Este es el inicio del ministerio público de Jesús. Él viene saliendo de la tentación, del tiempo de prueba en el desierto, pero sale de ahí fortalecido por el Espíritu Santo. Y es importante destacar brevemente por lo menos 3 aspectos que están relacionados con la misión de Jesús. Los voy a ir mostrando muy rápido y van a estar en pantalla. Lo primero tiene que ver con el origen de la misión de Cristo. No era una misión de origen humano, como algunos han querido proponer, un profeta más con algunas ideas revolucionarias. La misión de Cristo provenía del cielo. Él fue enviado por el Padre y todo lo que hacía era impulsado por el poder del Espíritu Santo. Pero también apunta a la relevancia de la misión de Cristo. Se trataba de darle cumplimiento, ojo, nada más y nada menos que al plan que salvaría a la humanidad, ¿sí? Y apunta también al impacto de su misión: transformar, sanar y libertar al ser humano de todo lo que le oprime. Y ahí continúa el texto, dicen los versículos del 17 al 21. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y finaliza en el 21. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Esto es así, familia. Si nosotros afirmamos que somos el cuerpo de Cristo, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y que a través de ese cuerpo Cristo se hace visible en la tierra, entendemos entonces que la misión de Cristo no concluye con su ascensión,
sino que continúa a través de su iglesia capacitada por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 20:21 cuando dijo: como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Y cuando un ministerio, cualquiera que sea, pretende impulsarse a partir de esfuerzos humanos, pierde relevancia. Cuando queremos hacerlo a partir de lo que nosotros creemos que tenemos, de lo que nosotros creemos que sabemos, de lo que nosotros pensamos que podemos hacer, el impacto no es el mismo, porque solo el Espíritu de Dios nos alinea con la voluntad del Padre para la humanidad, ¿sí? Y cuando estamos alineados con el plan de Dios, entonces el Espíritu nos libra de caer en la tentación de empezar a perseguir objetivos meramente humanos. Y ahí es donde tenemos que estar bien atentos. Necesitamos al Espíritu de Dios para que Él nos calibre con el plan de Dios y que podamos ser efectivos en la misión de Dios, de la cual Él nos llama a ser parte. No es mi misión, es la misión de Dios, y Él nos invita a ser parte de esa misión. Así que yo quisiera proponer a partir de este texto 3 conceptos que están relacionados con el rol de una iglesia que, capacitada por el Espíritu Santo, continúa la misión de Cristo en la tierra. Y lo primero que quiero mencionar tiene que ver con el rol de la iglesia como instrumento a través del cual Dios actúa en la historia para liberar a la humanidad. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es que un organismo conformado por personas tan rotas como yo, tan rotas como vos, cómo es que nosotros podemos ayudar a otros que también están rotos a ser libres de aquello que los esclaviza? ¿Sabe cómo es posible? Por el Espíritu Santo que habita en nosotros, porque Él nos equipa, porque Él nos capacita, porque Él nos da las fuerzas, porque Él nos ayuda, porque Él nos enseña. Dice el versículo 18, arranca de esta forma: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Tiene que ver con la predicación del evangelio, la buena noticia que transforma vidas, que sana vidas, que liberta vidas. No somos nosotros, familia, es el evangelio. A nosotros nos toca predicarlo con valor, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a hacerlo de la forma correcta. Continúa: me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Sí? Preste atención a esto porque es muy importante. Cuando Jesús habla de la liberación del ser humano como parte de su misión, y que entendemos continúa a través de su iglesia, no se refiere a una liberación que afecta únicamente el ámbito material o únicamente el ámbito espiritual. Se trata de una liberación integral, ¿sí? Jesús quiere regresarle al ser humano la salud en todas las áreas de su vida: espiritual, física, social, en la manera en la que nos relacionamos con otros. Se trata de una liberación que se produce en el corazón y en la mente del ser humano, y que a través de un proceso, la obra del Espíritu Santo, se va extendiendo a las diferentes áreas de nuestra vida. Lamentablemente pareciera ser que en estos tiempos nos hemos dejado permear de un pensamiento dualista que era propio de los filósofos griegos de la antigüedad, y le restamos importancia a todo lo que no es espiritual, o al revés, nos volvemos demasiado materialistas, ¿sí? Y alguien dice por ahí: mientras que lo espiritual esté todo bien, no importa cómo estén mis relaciones, no importa cómo estén mis finanzas, no importa cómo esté mi familia, no importa cómo esté mi trabajo, porque yo voy a la iglesia, porque yo me echo una oradilla por ahí en la mañana. Eso es un error, porque cuando la parte espiritual del ser humano está correctamente calibrada en Cristo, entonces todo lo demás va a empezar a dar señales de mejoría. Cristo sana, Cristo liberta, Cristo trae salud a nuestras vidas. Y nunca se me olvida, nosotros llegamos en el 2017. Isa tenía para ese tiempo 4 años, más o menos, 5 años. Empezó a estudiar en el colegio, y un día vino a contarme, así chica, que estaba estudiando sobre el desembarco de los 33 orientales, ¿sí? Ustedes me corregirán, siéntanse en la libertad. Si digo algo que no es cierto, de acercarme y acercarse al final y decirme: Coco, le erraste.
Yo también estoy aprendiendo de historia uruguaya, sí. Pero entonces ella viene y me cuenta del desembarco de los 33 orientales y cómo este evento fue crucial durante el proceso de independencia uruguaya. Y entonces yo digo, bueno, yo quiero investigar un poco más, quiero saber de qué trata esto, ¿no? Y ahí me meto a internet y pongo Google el desembarco de los 33 y lo primero que me salió en el buscador era una bandera, o es una bandera blanco, rojo y azul, parecidona a la de Costa Rica, por cierto, pero en el centro decía libertad o muerte, ¿sí? Entonces, wow, eso me impactó fuertísimo. Yo me quedé leyendo esa frase y pensaba cómo la libertad sigue siendo uno de los anhelos más profundos en el corazón del ser humano. Costarricenses, uruguayos, no importa de qué parte del mundo, todos necesitamos, queremos ser libres. El problema es que estamos buscando libertad en los lugares equivocados, de las formas equivocadas. Gobiernos terrenales, ideologías, normalizando conductas que no liberan a nadie. Al contrario, cuando el ser humano se entrega a sus pasiones, solo se vuelve esclavo de sí mismo. Hemos buscado libertad a través del derramamiento de sangre y sabe, la única sangre que tenía que derramarse para que el ser humano pueda ser verdaderamente libre, se derramó hace 2000 años en una cruz de forma voluntaria, sí. A nosotros no nos toca derramar sangre, nos toca en el poder del Espíritu Santo compartir la mejor noticia de todas. Esa es la verdad que trae libertad, ¿sí? Es una tarea que continúa a través de la iglesia de Jesucristo. Entonces el primer concepto es la iglesia como instrumento a través del cual Dios actúa en la historia para liberar a la humanidad. Y lo segundo que quisiera mencionar tiene que ver con el rol de la iglesia como instrumento a través del cual Dios hace visible su reino en la tierra. Vamos ahí nuevamente al texto de Lucas 18 al 19. Me ha enviado, está hablando de Dios en la persona del Espíritu Santo, a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Esta afirmación es muy importante, familia, y no podemos pasar de forma ligera por aquí, porque apunta a cómo la llegada de Cristo a la tierra marca el inicio de un nuevo tiempo en la historia de la humanidad, el tiempo del reino de Dios. Y al igual que en el año del jubileo que celebraban los israelitas, en donde había restauración, libertad, perdón de deudas, Jesús está anunciando que su llegada al mundo inauguraba una nueva etapa en la historia de la humanidad. Y entonces él dice, los ciegos verán, pero no apunta únicamente a regresarle la salud física a alguien que está enfermo, aunque en efecto es algo que Jesús hizo y que continúa haciendo. Este texto, lo que Jesús está diciendo es que el impacto de su misión continuada por la iglesia tiene que ver con cómo el poder del Espíritu Santo puede hacer que el corazón más duro y que la mente más cerrada puedan llegar a ver y comprender el evangelio y empezar a vivir a partir de las verdades y los principios del reino de Dios. Familia, esto es importante y quiero que se quede con esto en este punto. Cuando uno se encuentra con Jesús, entonces uno puede vivir en el mundo de una manera distinta, porque aprendemos a ver las cosas de una forma distinta, desde la perspectiva de Cristo. Es cierto, nosotros no podemos cambiar el mundo en el sentido de que Jesús nos advirtió de la complejidad de estos tiempos. El deterioro social es cada vez mayor. Eso está escrito. Sin embargo, a pesar de eso, en Jesucristo, las consecuencias del pecado pueden ser reversibles. No porque cambian las cosas a mi alrededor, que eso es lo que muchas veces queremos. Señor, cambie todo lo que está a mi lado, pero a mí déjeme igualito como estoy, ¿sí? Y queremos empezar a vivir en una película de fantasía al estilo Disney World y nosotros seguir exactamente igual. Pero no se trata de eso. Las consecuencias del pecado pueden ser reversibles porque Cristo me cambia a mí y me enseña una nueva manera de ver y de vivir en el mundo, aunque el mundo a mi alrededor no haya cambiado en absoluto. Y esto es lo más hermoso, porque lo que ocurre entonces es que a través de nosotros, de la iglesia, Dios le muestra al mundo una alternativa distinta, ¿sí? Una alternativa que les permite experimentar una pincelada de cómo será ese reino cuando se manifieste plenamente al final de los tiempos.
Y entonces escribe Catalina Fesser Padilla, que fue una de las más destacadas biblistas y teólogas en América Latina. Partió con el Señor, pero su legado continúa hasta nuestros días, y ella está hablando sobre perspectiva cristiana, y ella dice lo siguiente: es la presencia del Espíritu Santo la que toma un grupo de individuos y forma con ella una comunidad solidaria que mediante su estilo de vida y su testimonio hablado lleva el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. Estos seguidores de Jesús, hombres y mujeres, aprendieron un nuevo estilo de vida modelado por su maestro. Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así sus seguidores aprendieron el valor de cada ser humano, hombre y mujer por igual. Se trata de hacer visible un reino en donde Cristo es el Rey, no nosotros. No se trata de nosotros. Un reino en donde la paz, la justicia, la humildad y la compasión son rasgos que caracterizan a los ciudadanos del reino. Se trata de hacer visible un reino más solidario con el que sufre, donde no se excluye a nadie por su acento, por su raza, por su nacionalidad, por su condición social. Se trata de hacer visible un reino donde nos preocupamos unos por otros y en el que hombres y mujeres en igualdad de condiciones administran con sabiduría la creación para beneficio de toda la raza humana. Y cuando nosotros leemos la descripción que hace Hechos capítulo 2 de cómo era la iglesia del primer siglo, uno ve mucho de esto. Entonces uno se llena de esperanza, porque uno dice: gracias Dios, porque por el Espíritu que habita en nosotros y que nos capacita como iglesia, podemos ser esta iglesia en 2025 y hasta que Jesucristo regrese. Amén. ¿Usted lo cree? Bueno, yo también lo creo. Entonces, que el Señor nos ayude a que a partir de nuestra forma de vida podamos mostrarle algo distinto a nuestra sociedad. Y el último concepto que quisiera mencionar tiene que ver con el rol de la iglesia como instrumento a través del cual Dios prepara a hombres y mujeres para que vivan conforme a los principios de su reino. Ya entendemos de qué trata nuestra misión, cómo Dios quiere usarnos a partir de un estilo de vida, porque hemos entendido el Evangelio y podemos entender de una manera distinta los principios y valores del reino. Y ahora entonces Dios nos usa para que podamos equiparnos y vivir de una manera distinta. Esto tiene que ver con discipulado. A esto fuimos llamados por Dios. Para esto nos comisionó Jesús. Para esto nos capacita el Espíritu Santo. Discipulado no tiene que ver con erudición, no tiene que ver con mucho conocimiento. Discipulado es una forma de vida. Se trata de aprender a vivir como vivió Jesús, y de ir por el mundo, de ir por mi barrio, de ir por mi trabajo, de ir por mi familia, enseñando a otros con mi ejemplo a vivir de esa manera. La orden es clara y sigue estando vigente: vayan y hagan. Y si no quieren ir, entonces yo voy a hacer que tengan que ir. Si no pasa Hechos 1:8, entonces pasa Hechos 8:1. Y de una u otra forma, la gran comisión se va a llevar a cabo, porque es el plan de Dios. La misión, familia, de una iglesia dependiente y llena del Espíritu Santo es impactar desde adentro hacia afuera. Nunca el propósito es aislarnos como un gueto y quedarnos todos aquí encerrados. Por eso es de suma importancia el equilibrio. Preste atención a esto. Cuando la iglesia se llena de activismo y hace que sus miembros estén siempre en la iglesia, les impedimos desarrollarse en su misión de ser testigos de Cristo por el mundo. Y yo entiendo que la iglesia muchas veces se convierte en esa familia que no tuvimos, que nos abraza, que se preocupa por nosotros, que nos llama, que nos cuida, que nos atiende. Y es normal. Necesitamos pasar tiempo compartiendo juntos. Amamos estar aquí. Yo amo estar aquí. Hace muchos años me crucé por las puertas de una iglesia y dije: no me voy nunca más de este lugar. Aquí me quedo, Señor. Gracias por hacerme parte de tu familia. Sin embargo, tenemos una misión importante allá afuera.
Y no podemos olvidarnos de eso, que Dios quiere usarnos en cada lugar en donde Él nos ha sembrado, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestros centros de estudio. Ahí Dios nos llama a ser discípulos que hacen otros discípulos. Y haciendo mía una frase, estoy parafraseándola, una frase que una vez escuché de mi pastor Ricardo Salazar, a quien tenemos el privilegio de tener hoy por acá. La tarea de la iglesia es regresarle a la sociedad un mejor ser humano, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor jefe, un mejor ciudadano, un mejor estudiante, alguien que conoció a Cristo y aprendió a vivir de una manera diferente. No solo las 2 horas que venimos al servicio, 24/7. Alguien que conoció a Cristo y ahora es capaz de interpretar la vida y sus diferentes matices a través de la palabra de Dios. Alguien que conoció el camino que lo conduce de regreso a casa y ahora quiere que otros conozcan ese camino que nos lleva a convertirnos en lo que Dios desde el principio pensó que nosotros debíamos ser. ¿Sí? Y ahora cito a este teólogo argentino que también partió con el Señor, muy brillante, José Miguel Bonino. Él escribió en su libro Espacio para ser hombres una frase, la mencioné hace unas semanas acá en la iglesia, que me ha volado la cabeza y sigo reflexionando en esto, ¿no? Por el impacto que ha tenido. Él dijo: no llegamos a ser hombres para hacernos cristianos, nos hacemos cristianos para llegar a ser hombres, porque en Cristo nuestra identidad es recuperada, esa identidad fragmentada, distorsionada, que el pecado ha deformado, en Cristo vuelve a ser restaurada. Y más adelante Bonino escribe: los encuentros de Jesús con la gente no son nunca el punto de llegada de un camino, sino el punto de partida. Sea que los invite a seguirlo, que les ordene que vendan todo lo que tienen, que los envíe sanados de su enfermedad a su tierra y a su familia, lo que hace es tomar a un hombre aprisionado, detenido, y ponerlo en marcha en dirección a la plenitud de la humanidad, de su salud, de su integración a la comunidad, de su vocación, en fin de cuentas, en dirección al reino de Dios, que es la plenitud del hombre y del mundo. Esta familia es nuestra misión como iglesia y solo podemos ser efectivos en ella cuando aprendemos a depender totalmente del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando son sus fuerzas las que nos impulsan a seguir adelante, ¿sí? Concluyo con esto. Dijo una vez un exjugador y exentrenador de béisbol, polémico, dicen algunos, por las frases que utilizaba públicamente, Leo Durocher. Él hizo una comparación que realmente me puso a reflexionar. Él dijo: el béisbol es como la iglesia, muchos asisten, pocos la entienden. Y yo no sé si es cierto con el béisbol, porque yo no soy muy fan de ese deporte, para ser honesto, pero sí sé que es muy lamentable, cierto, en muchas ocasiones con la iglesia. Y por favor no me malinterprete, yo no estoy diciendo que yo lo entendí todo, yo también me incluyo, ¿sí? Creo que a veces no terminamos de comprender la relevancia de la iglesia en nuestra sociedad, hoy más que nunca, la importancia de una iglesia, ¿sí? Un día alguien me preguntaba: ¿y qué pasaba si tenemos que cerrar un día la iglesia? Esta Vida Abundante ya no existe más. Bueno, Dios fue el que nos trajo aquí con un propósito y creemos que Él tiene mucho más para nosotros. Pero si eso pasara, no me preocupa tanto qué pasa con nuestros miembros, porque sé que Dios los va a guiar a un lugar donde van a ser cuidados. Me preocuparía irnos y que en nuestra comunidad nadie se entere, que a nadie le importe si nos fuimos. Eso significa que no estamos siendo relevantes en la tarea que Dios nos encomendó. Y tenemos que ponernos pilas con eso, que nuestro impacto hacia afuera sea todavía más notorio, ¿sí? Ninguno de nosotros concebiría una sociedad sin hospitales o sin supermercados, porque son indispensables, ¿sí? Responden a necesidades básicas del ser humano. No sé si pensamos igual de la iglesia. Así que mi oración esta noche, en esta apertura de este fin de semana, es que el Espíritu Santo nos llene de ese fuego que arde allí en nuestro corazón, para que podamos ser impulsados por Él a, como iglesia, continuar haciendo lo que Dios quiere que continuemos haciendo, y que esa misión de Cristo siga extendiéndose a través de cada uno de nosotros, juntos pero individualmente, en cada lugar
en el que el Señor nos ha sembrado. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo de oración dándole gracias a Dios. Iniciamos con este sueño dado por Dios hace mucho tiempo, porque no nació con nosotros acá en Uruguay. Tiene más de 30 años y ese sueño tiene muchísimo más de 30 años, porque es el sueño de Dios para la humanidad y Él solo nos convoca a que seamos parte. Y nosotros entendimos que Dios nos estaba llamando a llevar esa misión fuera de nuestras fronteras, a nosotros. La pregunta es a cada uno de ustedes, ¿hacia dónde nos está impulsando Dios hoy? Para que en las fuerzas y en el poder del Espíritu Santo podamos marcar una diferencia, tener un impacto y ser realmente relevantes. Alguien decía por ahí, en estos tiempos tan convulsos de tanta red social, comunicación, la era digital y muchos desesperados por volverse virales y tener algunos minutos de fama, esta persona decía: nuestro propósito como iglesia no es volvernos virales, es mantenernos relevantes. Que Dios nos ayude, familia, a cumplir esa tarea, con esa misión. Nos toca seguir dándole. Esto apenas empieza. Esta celebración que tenemos hoy marca el inicio de una etapa mucho mejor para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para Vida Abundante en Uruguay y para las familias que Dios va a seguir impactando, sanando y transformando a través de la misión que Él está llevando a cabo a través de su iglesia, no solo de BAU, a través de su iglesia en Uruguay. Aquí hay pastores que representan diferentes comunidades de fe y Dios los está usando extraordinariamente para marcar una diferencia significativa en su comunidad, ¿sí? Nos llevamos el corazón lleno de la gente hermosa que hemos conocido en este tiempo, personas que han marcado nuestra vida, que han dejado una huella profunda, son nuestra familia. Amamos la iglesia en Uruguay y le damos gracias a Dios por habernos dejado ser parte de este capitulito. 8 años, pero corazón lleno. No es más exposición, no son mejores instalaciones, aunque le pedimos a Dios que nos lleve a un lugar mejor en la próxima temporada. No son mejores equipos lo que necesitamos, aunque esas cosas un día van a llegar por la provisión de Dios. Lo que nosotros necesitamos, ¿sabe qué es? ¿Cómo se llama el Congreso? ¿Cómo se llama? Necesitamos al Espíritu de Dios desesperadamente, sí. Así que le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sin merecerlo, Dios, no hay virtud en nosotros por la cual podamos decir: Señor, es por esto que me llamaste. Es tu gracia, Señor, sobre vasos tan frágiles y tan imperfectos como lo somos nosotros, papá. Pero la realidad, Dios, es que quieres usarnos. Nos amas tanto que enviaste a Jesús a darnos perdón, salvación, vida eterna, pero también a liberarnos de todo aquello que nos esclaviza mientras estamos en esta tierra, Señor. Gracias, Dios, por la obra que has venido haciendo a través de tu Espíritu en cada uno de nosotros. No ha terminado el proceso, continúa. Somos barro en tus manos. Y gracias también porque a pesar de nosotros quieres usarnos, Dios, para que tu misión siga llevándose a cabo en la tierra y que más personas puedan escuchar el evangelio que transforma, que sana vidas, que liberta, que cambia al ser humano y le da una perspectiva distinta del mundo y de la vida, Señor. Ayúdanos para que podamos ser iglesia en nuestras familias,
para que podamos dar destellos del reino de los cielos en cada lugar en donde tú nos has sembrado y que otros puedan ver a Jesucristo a través nuestro. Ayúdanos, Dios, para que como iglesia podamos ser relevantes, Dios. No dejes que perdamos nuestro sabor, Padre. Queremos salar, marcar diferencia, Señor, en una sociedad que está sedienta, y la iglesia sigue siendo la respuesta. La iglesia es la respuesta. La iglesia llena del Espíritu Santo, capacitada por el Espíritu Santo, con Cristo a la cabeza, es y seguirá siendo la esperanza del mundo. Nos ponemos en tus manos, Padre bueno. Síguenos hablando, síguenos transformando. Queremos seguir adorándote y dándote gracias, porque tú eres digno de ser alabado y adorado. Oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.